Bueno, una figura clave en todo lo que está ocurriendo en la organización de este evento es Pablo Álvarez, pastor anglicano y capellán de Punta Peuco, con quien conversamos ahora en CNN Chile. Muchas gracias por venir en primer lugar y muy buenas noches. Gracias por la invitación. A ver, ¿cómo llega usted a trabajar a Punta Peuco, a conocer a los reos que están allí? Bueno, un pariente de alguien de nuestra iglesia estaba ahí recluido y me pidieron que lo fuera a visitar. Y después de esa visita pudimos contactar, ellos mismos manifestaron que estaban abandonados desde el punto de vista de todas sus organizaciones, tanto religiosas como también organizaciones a las cuales ellos habían participado en el pasado. Porque ninguno de ellos es anglicano. No, ahora, bueno, hay algunos que tienen mucha simpatía con los anglicanos, pero no. Quiere decir, nuestra principal labor es cristiana. Nosotros somos cristianos y queremos llevarle la palabra de Dios a ellos, y es lo que hemos hecho. ¿Con qué actitud se encontró usted en ellos hace 10 años, cuando comienza a trabajar ahí? Bueno, yo creo que ellos claramente tenían un concepto de que, por toda su preparación, que eran héroes y que estaban ahí injustamente en ese lugar. ¿Y eso ha cambiado? Yo creo que sí. Yo creo que justamente lo que ha sucedido en estos 10 años es que yo he ido compartiendo con ellos, aquí tengo una Biblia, y lo que hemos estudiado es la Biblia, la palabra de Dios. Y eso ha generado cambios sustanciales en sus vidas. Porque una cosa es decir, a ver, ser cristiano por bautismo creo que no necesariamente es lo que te hace cristiano finalmente, digamos. ¿Y cuál es el cambio que usted dice que ha operado en ellos? El cambio es justamente de entender la situación, lo que ellos han vivido, y de justamente llegar a esta situación de pedir perdón. Ahora, el perdón se ha pedido otras veces. De hecho, yo hablé con Tucapel Jiménez por el caso especial de Carlos Herrera, digamos. Y Carlos Herrera me comisionó para ir, fui al Senado, hablé con Tucapel como una comisión de ir a pedirle perdón. Pero ese es el caso que se ha conocido públicamente. Claro, ese es un caso público. ¿Hay otros? Sí, hay otros casos de que ellos justamente lo que quieren hacer es pedir perdón. Y es la lista de la gente que va a hacerlo este viernes. Para entender claramente lo que va a pasar el viernes, ¿cuál es la ceremonia? Y antes que veamos el detalle de la ceremonia, la idea de realizarla, ¿surge de usted? Surge de ellos. Surge de ellos. Surge de ellos. Pero yo creo que surge de ellos por un entendimiento de todo lo que hemos estudiado acerca de la Biblia, la palabra de Dios, cómo ha llegado a sus corazones y cómo ha generado cambio el estudiar la Biblia y entender en profundidad lo que Dios ha manifestado a sus vidas. ¿De quiénes específicamente? ¿Quiénes son los que inician esta idea dentro del penal? Bueno, hay un grupo de 25 personas que nos reunimos aproximadamente todos los lunes. Todos los días lunes durante muchos años nos hemos reunido para estudiar la Biblia y poder compartir justamente esto que está sucediendo en sus vidas. Entonces, esto no es una casualidad, no es una situación que se le ocurrió ahora por tratar de obtener algún beneficio, como algunas personas creen, porque, a ver, el caso de Carlos Herrera, él pidió perdón y no ha obtenido ningún beneficio. ¿Y estas 25 personas nos podría decir quiénes son? Bueno, son personas, a ver, los nombres, ¿para qué quieren saber específicamente los nombres? Pero, por ejemplo, Raúl Iturriaga Neumann está entre ellos. Está en ese grupo. ¿Fernando sí. Torres Silva también? A veces participa con nosotros, no siempre, en este grupo. ¿Y Raúl Iturriaga sí está dentro de quienes han organizado? Forman parte del grupo de los 25, con Carlos Herrera, el brigadier Espinosa, hay una serie de nombres que ustedes ubican y conocen. ¿Y quiénes de ellos, o todos ellos, porque lo que ha aparecido en los medios hasta ahora se habla de 6 personas que pedirían perdón? ¿Es correcto eso o puede haber más? Puede haber más, puede haber más. Lo vamos a ver específicamente el día, cuando esto suceda, que va a ser el viernes. ¿Y entre esos 6 se cuentan las personas que usted ha nombrado? ¿Alguno de ellos? ¿Raúl Iturriaga? Bueno, mejor esperemos el resultado de lo que va a suceder el viernes. Pero usted me nombraba a Raúl Iturriaga. No, forma parte del grupo, de todo el grupo de que nos reunimos todos los días el lunes. Ya, pero eso no significa que ellos van a ser esas personas, pero parte de este grupo efectivamente van a formar parte de lo que están solicitando el perdón. Perfecto, pero para entenderlo correctamente, las personas que le han dicho a usted, yo quiero participar, yo quiero pedir perdón explícitamente, ¿cuántos son? En este momento creemos que son como 8. 8 aproximadamente. Que pueden sumar más. Perfecto.
¿Qué es lo que va a ocurrir el viernes exactamente? ¿En qué consiste esa ceremonia y cómo va a ser estas palabras que van a... Bueno, los pero yo creo que esto hay que ponerlo en la historia de lo que ha pasado con ellos en sus vidas, y también hay otras personas que estamos haciendo juntos esto. El Padre Monte, está Cristian Press, que también él 40 años en la Vicaría de la Solidaridad y ahora está también colaborando en un trabajo pastoral con ellos. ¿Ellos también han ido a estas reuniones de los días lunes? ¿Quién? El Padre Monte. El Padre Monte forman parte del equipo que nosotros prestamos ayuda a ellos espiritualmente. Nuestra ayuda es pastoral, netamente pastoral. Ahora, esto, usted dice, no tiene nada que ver con querer obtener beneficios, pero sin duda llama la atención que justamente aparezca esta ceremonia cuando se abre el debate efectivamente acerca de la posibilidad de entregar beneficios a algunos de los presos. ¿Usted dice que esto es simple casualidad o hay algo de relación entre ambas cosas? Yo creo que el tema de los beneficios es un tema que debe conversarse. Este país necesita sanar estas heridas del pasado. Ya llevamos más de 40 años y esto yo creo que debe sanarse. Estas heridas necesitan sanidad. Aquí hay víctimas y victimarios, y nosotros, la Iglesia Anglicana, Edmond Tutu, el obispo de la Iglesia Anglicana, participó en todo el tema de Sudáfrica. Y ahí en Sudáfrica se hicieron cosas que en el proceso chileno no se ha hecho. Por ejemplo, todo el tema de tratar con los victimarios. Aquí se ha tratado todos los temas con las víctimas, pero en el caso de África Sudáfrica hubo un trato con los victimarios. ¿A qué se refiere con trato con los victimarios? En el sentido de que, la forma que se hizo en Sudáfrica, Edmond Tutu, el obispo, fue, uno, el pedir perdón, el entregar información de lo que se estaba pidiendo, y en base a eso hubo una comisión que trató caso a caso la situación personal de cada uno, de entregar información, incluso de enfrentar las situaciones, incluso las reparaciones, de poder ayudar a reparar los daños que ellos habían causado a través de sus confesiones. ¿Eso a cambio de no ir a la cárcel? A cambio de no ir a la cárcel. ¿A usted le parece que ese es el procedimiento que debería seguirse en Chile? Es una de las modalidades que yo creo que debería haberse explorado justamente para poder obtener mayor información. Ahora, la gente que ha colaborado con la justicia no ha tenido ningún aporte adicional. Carlos Herrera pidió perdón, esto es público, todo el mundo lo sabe, y él no ha obtenido ningún beneficio por esto. ¿Usted cree que los presos de Punta Peuco deberían ser excarcelados como forma de, para ocupar sus palabras, sanar las heridas? No, ahí hay personas que tienen enfermedades terminales. Y eso, hay otras formas de cumplir su condena, y eso pueden cumplirla en otras modalidades, como en su casa, sobre todo las personas que tienen enfermedades crónicas y que están en situación de muerte. ¿Cuántas personas tienen enfermedades terminales en Punta Peuco? Porque ayer aquí mismo el diputado Hugo Gutiérrez nos decía que él pidió la información oficialmente y que la respuesta fue que hay una persona con una enfermedad terminal. Pero estamos hablando de gran parte de las personas tienen sobre 80 años. Entonces, si empezamos a hacer categorías al cuál está más grave y cuál está menos grave, claro, podríamos decir 1, 5, 10, digamos. Pero claramente eso debería ser un diagnóstico profesional, no se trata tampoco de una cosa arbitraria. Pero usted dice que hay más de una persona con enfermedad terminal. Hay más de una persona, obviamente. Si ya han muerto aproximadamente, deben haber muerto ya sus 6 o 7 personas que han muerto con enfermedades terminales. ¿Y qué criterio establecería usted para que algunas de estas personas sean excarceladas? ¿Quiénes deberían salir de Punta Peuco, en su opinión? Bueno, uno son, las personas que tienen enfermedades terminales. Y otro, hay que tratar el tema de la edad. Hay que ver también toda la situación hay personas que tienen distintos niveles de culpabilidad. Estamos hablando de gente que fueron un chofer, que suboficiales, gente que recibieron órdenes para hacer lo que hicieron. Entonces hay distintos niveles de culpabilidad y hay que obviamente tratarlos a cada uno en forma distinta. Pero por ejemplo las personas que hemos nombrado no son en lo absoluto subalternos, Raúl Iturrega Neumann o el brigadier Espinosa o Fernando Torres Silva. Son personas que tenían altas responsabilidades. Claro. ¿Usted también estaría de acuerdo con excarcelarlos? Por eso hay que tratar caso a caso. No es una cosa genérica. Debería ser una situación caso a caso y en el cual, si se pide mayor información, hay gente que ha entregado mayor información y ya no ha obtenido ningún beneficio. ¿Usted le ha pedido, especialmente a las personas que tenían mando, que tenían cargos relevantes, que entreguen información, por ejemplo, sobre el paradero de los detenidos desaparecidos? Bueno, el tema, nuestra misión es netamente pastoral. Ahora, claramente, yo no sé hasta qué punto va a llegar lo que vamos a hacer este día viernes.
hasta qué punto ellos van a manifestar este perdón, porque este perdón también debe incluir algunas acciones, digamos. Porque no es solo un pedir perdón, aun cuando eso es un buen avance. Y es muy sanador para este país que alguien diga, yo quiero pedir perdón por el daño causado. Y por lo tanto es relevante hacerlo. Pero usted dice que podrían también, aparte de la disposición pública del perdón, entregar alguna información que sea relevante. Si la tienen, claro que deberían hacerlo. Obviamente que deberían hacerlo. ¿Pero usted los ve dispuestos a hacerlo? Yo creo que sí. Yo creo que, a ver, el tema es qué información manejan, qué saber y qué saben ellos y lo que pueden aportar. Claramente que el perdón implica una medida de acción, no es solo el solo hecho de pido perdón. Porque estamos hablando no solamente de personas que cometieron crímenes atroces, sino que además durante años o décadas no han colaborado con la justicia en términos de entregar información sobre algo tan tremendo como el paradero de los detenidos desaparecidos. Tenemos el caso de Carlos Herrera. ¿Ha colaborado con la justicia y qué beneficio ha obtenido Carlos Herrera por colaborar con la justicia? ¿Debería haber obtenido un beneficio? Yo creo que sí. Sí, eso mostraría de que hay una disposición que las personas que hacen eso claramente van a salir favorecidas. Pero si alguien no tiene ningún favor, al contrario, se le generan situaciones más complicadas por el hecho de entregar información, finalmente no estamos logrando el objetivo. ¿Salir favorecido significa que deberían salir libres, en su opinión, que colaboren con la justicia? Bueno, de alguna forma en Sudáfrica había una comisión que trató caso a caso y en base a esa comisión estudió caso a caso, dependiendo de la información que entregaron, dependiendo de la culpa que asumieron, incluso algunos participaron en la reparación de los daños. Pero ese modelo ha sido también muy criticado por muchos que dicen que consagró la impunidad en Sudáfrica, que no hubo justicia con los crímenes que se cometieron en el régimen del apartheid. Pero generó un tremendo paz en ese país. Y el tema no es el tema de impunidad, porque la gente enfrentó la situación, porque lo que estamos entendiendo, ¿qué tipo de justicia es la que queremos? ¿Una justicia sanadora o una justicia castigadora? Lo único que estamos esperando es castigo o estamos esperando que la gente sane, porque obviamente que el que produce el daño también es una persona, un ser humano, que necesita también compasión y que necesita ser reparado, restaurado y vuelto a la sociedad. Y liberar a personas que cometieron crímenes de derechos humanos, ¿usted cree que sería una ayuda para sanar a la sociedad chilena, que sería justicia sanadora dejarlos en libertad? Pero, a ver, el tema es por qué hacemos diferencia con el tema de las personas de lesa humanidad con otros tipos de crímenes. Ahora, el punto son es... crímenes distintos. De No, toda la legislación y la doctrina internacional son crímenes distintos. Sí, pero el gran problema es que el Estado, es el Estado el que los involucró en eso. Imagínate que son personas que se prepararon y que después reciben orden de alguien del Estado, que el Estado les da órdenes para hacer y ejecutar cosas que van incluso contra la moral. Pero perdón, en casos de personas como, insisto, Pedro Espinosa, que fue el número 2 de la DINA, de Raúl Iturriaga Neumann, de Fernando Torres Silva, que fue auditor general del Ejército, ¿se puede decir que ellos sencillamente recibieron órdenes, como si hubieran sido actores pasivos, de algo en que lideraron, dirigieron acciones de represión? Bueno, eso es lo que significa que hay caso a caso de repararse. Y si ellos están dispuestos a hacerlo, bienvenido. Y esa reparación, insisto, debería significar perdón más entrega de información. Tiene que haber también alguna disposición, justamente si ellos tienen información de alguien que está desaparecido y hay una familia que está sufriendo por eso, claramente debe entregarse la información. En estos 10 años de trabajo en Punta Peuco, ¿se ha reunido usted también con las familias de las víctimas? Exactamente. Nosotros hicimos con Cristian Precht hace 7 años, nosotros hicimos un evento en la iglesia anglicana en que se juntaron en ese evento 500 personas, en el cual la prensa no quiso participar porque dijo que la reconciliación no era un tema relevante hace 7 años para este país. Invitamos a la prensa no quiso ir, y ahí Cristian Precht y yo juntamos a gente de ambos lados y se abrazaron en ese evento, gente de detenidos desaparecidos, familiares de Punta Peuco, y que claramente ellos se pidieron perdón porque gente que eran amigos y que obviamente se vieron enfrentados a esta situación y finalmente en ese evento ellos se piden perdón. ¿A qué se refiere con se piden perdón mutuamente? Mutuamente. La gente que
que son los victimarios y las víctimas. ¿Y usted cree que las víctimas tienen que pedirle perdón a los victimarios? No es el tema. El tema en el sentido de que ambos forman parte de que sus familias han sido dañadas. Porque los victimarios también, sus familias han sido dañadas, porque obviamente por ejecutar estas órdenes o hacer lo que hicieron, hoy día están sufriendo las consecuencias de sus propios actos. Para usted, ¿trabajar con los reos de Punta Peuco ha sido igual que trabajar con un reo de un delito común? ¿O usted le asigna una gravedad diferente a lo que ellos hicieron, a los crímenes que estas personas cometieron? A ver, la vida humana es relevante, tiene la primera prioridad, no importa de dónde venga la agresión. La vida humana es lo principal y más aún para nosotros que somos pastores, ministros, creemos en la vida. ¿Pero a usted le parece más grave lo que hicieron las personas que están condenadas por crímenes de derechos humanos que un delincuente común? Ambos están cometidos contra la vida humana. ¿Usted cree que igualmente grave? Ambos son graves, digamos. ¿No cree que sean más graves los crímenes de derechos humanos? El de derechos humanos tiene el problema del Estado. ¿Sí? El problema del de derechos humanos es que está involucrado el Estado, en el que ha entregado elementos, ha facilitado cosas, ha dado órdenes. Y eso es lo más terrible, es que un Estado esté involucrado en los crímenes. Pero la persona que comete el crimen, ¿no es más grave cuando comete un crimen contra los derechos humanos? Obviamente que tiene por el hecho de formar parte de un organismo estatal, tiene un agravante. ¿Qué espera que pase usted después del viernes, después de lo que va a ocurrir con esta ceremonia? ¿Qué le gustaría que ocurriera después del viernes? Yo creo que, en este país debemos cerrar heridas. Y yo creo que las víctimas, es muy importante el tema de las víctimas, y yo creo que las víctimas están cargando una carga por muchos años y por mucho tiempo, y yo creo que ellos necesitan también tener paz. ¿Y usted cree que, perdón, solamente no cree que, porque... Lo relevante para obtener paz es pedir perdón también, de recibir el perdón y de dar el perdón. Ahora, el tema de esto obviamente es algo voluntario. Alguien no puede exigirle a otra persona que tú debes dar el perdón, porque obviamente es algo de una vivencia personal, íntima, de lo que pasa con cada una de las personas. Y por lo tanto, ¿qué es lo que estamos esperando? ¿Qué es lo que a mí me gustaría como pastor? Que este país nos reconciliemos, que busquemos la forma de cerrar las heridas del pasado. Y esto es restaurando cosas también. No es un tema de favorecer gente por favorecer gente. Porque cristianamente, cuando uno pide perdón, tiene que reparar. Pablo, sí. Y la reparación consiste en entregar, ¿no es cierto?, lo que se ha reparado. Obviamente que no va a poder volver la vida de las personas, obviamente los hechos que se hicieron, pero no queremos que nunca más vuelvan a suceder. Pablo Álvarez, pastor anglicano, capellán de Punta Peuco, muchas gracias por haber conversado hoy con nosotros en CNN Chile. Gracias a ti. Buenas tardes.